Hola, ¿qué pasaría si te pidieran que cantaras un solo y te grabaras para publicarlo por este medio? Bueno, sé lo que estás pensando y creo que me contestarías una de dos cosas. Podrías decirme, no, yo no sé cantar. O igual pudieras decir, sí, claro, trataré de hacerlo. Obviamente todo depende de tu capacidad para cantar, si eres bueno, y si no lo eres, pues a lo mejor sería diferente tu respuesta. Podemos decir que todos tenemos capacidades o talentos naturales que vamos descubriendo conforme vamos educando o participando en diversas actividades. Y estas pueden ser en el ambiente musical, arte, matemáticas, los deportes y muchas otras más. Y ambos, los creyentes, o sea, los que han sido salvos, como los no creyentes, los que no conocen de Cristo, pueden tener estos diversos talentos. Pero cuando uno acepta a Cristo en su corazón, el Señor imparte una capacidad especial por medio del Espíritu Santo que conocemos como el don espiritual. De hecho, hay varios dones espirituales y hoy nos enfocaremos en el don de enseñanza. Y así como el Señor demanda que la iglesia cumpla fielmente la enseñanza y los maestros idóneos, también demanda maestros con este don de enseñar. Les invito a acompañarme a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias, Padre, por estos momentos de estudio bíblico que nos permites, Padre. Y Padre, ruego que tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestras mentes y nuestros corazones en este estudio bíblico, Padre, y que podamos entender tu palabra a través de estos versículos bíblicos que vamos a estar viendo, Padre. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a saber ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Y si hay alguien que escucha este mensaje y aún no te conoce, Padre, mueve su corazón, Padre, para que pueda aceptar a Cristo en su corazón y hoy conocer la salvación, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para iniciar, algunos de ustedes quizá se estén preguntando qué son los dones espirituales. Aunque esto podría ser un tema muy amplio, vemos en la Biblia, en 1 Corintios 12:4, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí resalta la palabra dones, que en el griego original significa carismata, que significa dones de la gracia de Dios, o podría decirse dones extraordinarios del Espíritu Santo. En pocas palabras, un don espiritual es la capacidad impartida por el Espíritu Santo a los cristianos para que desempeñen un servicio espiritual particular que Dios demanda. Y eso es para su gloria y para el beneficio de los que lo rodean. Ahora, ¿para qué son dados los dones? Bueno, estos sirven un triple propósito en la iglesia. El primero, los dones sirven con el propósito de dar gloria a Dios. Eso lo ven en 1 Pedro 4, de los versículos del 10 al 11. En segundo lugar, vemos que los dones tienen el propósito de edificar a la iglesia, según 1 Corintios 12, 7 y Efesios 4, 12. Y el tercer propósito es para guiar a los que aún no conocen de Cristo para que sean salvos. Y eso lo vemos en 1 Corintios 14, del 21 al 25, para citar unas referencias bíblicas. Ahora, según la palabra de Dios, no cabe duda que todo creyente, o sea, que hayan aceptado a Cristo en su corazón, obtienen por lo menos un don espiritual del Señor. Para citar algunas citas, podrían verlo en 1 Corintios 12:7 y 1 Pedro 4:10. Podríamos encontrar por lo menos 21 dones espirituales según la palabra de Dios. Pero vamos a ver el don de enseñanza en poco más detalle y veamos que en la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 20, se menciona la importancia de este don en el continuo trabajo de la iglesia, cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El autor James D. Crane, en su libro Los dones del Espíritu
y del don de lenguas, dice: el don de enseñanza es la habilidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para estudiar, explicar, comunicar y aplicar la verdad de la palabra de Dios, que es relevante para la salud y el ministerio del cuerpo de Cristo y sus miembros, de tal forma que otros aprendan y se beneficien. El uso de este don ayuda a otros a comprender la verdad, haciéndola valiosa para la vida diaria y para formar sus vidas. Ahora veamos lo que dice Efesios 4:11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí vemos algunos ejemplos de otros dones espirituales. Es interesante ver aquí que se menciona pastores y maestros. Aquí el vocablo griego original, estos dos términos están unidos. Y aquí pues se nota la importancia del don pastoral que se debe ir ligada a este don de la enseñanza, con el fin de guiar a la iglesia al conocimiento de las verdades del evangelio. Pero esto no significa que solo los pastores tienen el don de la enseñanza. Ahora veamos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, que este don debe ser cuidado y desarrollado y aparte reconocida por la misma iglesia. Y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esto nos dice que un don no actúa por sí solo. Se necesita la parte humana. O sea, el hombre debe cuidar, cultivar y desarrollar cualquiera de los dones. Pero en la segunda parte de este texto, el apóstol Pablo dice a Timoteo que su don ha sido reconocido públicamente. Y lo dice porque eso ayuda a que ese don se practique responsablemente. Lo que se debe resaltar aquí más que nada es que este don espiritual de ser maestro de la congregación es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Bien, ahora que sabemos un poco más sobre qué es un don espiritual y más aún qué es el don de la enseñanza, vamos a ver cuál es el propósito del don de la enseñanza. Leamos lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, de los versículos del 12 al 16. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ahora que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por la doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos los dones tienen propósitos específicos y tienen que ver con la vida de los santos en la iglesia. En el pasaje podemos ver algunos propósitos de este don. Podrás notar por lo menos 7 propósitos en este pasaje. Son los siguientes. El primero, perfeccionar a los santos, según el versículo 12. Aquí la palabra santos significa apartados del mundo y dedicados para algo especial. En este caso, servir a Dios. La función principal de un ministerio de enseñanza es ayudar a cada uno de los creyentes a crecer y desarrollarse a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el ideal modelo a lo cual todos los maestros cristianos deben de ayudar a sus alumnos a aspirar a ser como Él. El segundo propósito es para la obra del ministerio, según el versículo 12. Y esto es para cumplir la gran comisión que Cristo manda a la iglesia, como lo vemos en Mateo 28, del 16 al 20. El tercer propósito, edificación del cuerpo de Cristo, según el versículo 12. El apóstol Pablo usa esta frase del cuerpo de Cristo para referirse a cómo es la función de la iglesia, y esto debe ser edificada constantemente
hasta el día en que Cristo venga por nosotros. El cuarto propósito es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, según el versículo 13. Cuando conocemos a Cristo mejor, nuestra unidad a Él y a otros creyentes es más profundo y legítimo. El quinto propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, según el versículo 14. Esto quiere decir que seamos alimentados espiritualmente para estar firmes en la verdad. El sexto propósito, que crezcamos en Cristo, según el versículo 15. Aquí vemos que no solamente Cristo es el modelo a seguir, pero Cristo, como la cabeza de la iglesia, es quien dicta ese proceso por medio del cual debemos crecer y nos lo da claramente en su palabra. El séptimo propósito, según la actividad propia de cada miembro, según el versículo 16. Y esto nos enseña que cada miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una responsabilidad y una función única. Así como el cuerpo humano tiene el corazón, el hígado, incluso la piel, que tienen un propósito singular en el cuerpo, el miembro de Cristo debe cumplir su responsabilidad y hacer su contribución singular. Bajo la dirección de Cristo, la iglesia irá creciendo como debe cuando cada miembro cumple la función que tiene asignada. Esta es la meta de la enseñanza que se lleva a cabo en la iglesia. Finalmente, debemos reconocer que este don debe ser desarrollado. Veamos juntos lo que le escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo a través de la primera carta en el capítulo 4 de los versículos del 11 al 16, para ver algunas enseñanzas que podemos ver aquí en cuanto a este don. Y dice la palabra del Señor: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo con el fin de orientarlo y aconsejarlo en algunos asuntos referentes a su ministerio, cuando le dice, esto manda y enseña. Luego enseguida le da algunos consejos. Pero hace mención de un obstáculo para Timoteo y tendrá que sobrepasarlo. ¿Podrás notarlo? Bueno, si te fijaste cuidadosamente, podrás ver que quizá otros podrán considerarlo demasiado joven. Pero para superar ese obstáculo tendrá que tomar un curso de acción que es el mismo que tenemos que tomar nosotros cuando se presenta un obstáculo que nos puede desanimar o desviar. En la segunda parte del versículo 12 le dice que sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Pues en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ahora busquemos en estos versículos cuáles cosas le dice el apóstol Pablo que debe cuidar. En primer lugar, debía cuidar su don. Y la única manera de cuidar su don es utilizándolo. En segundo lugar, vemos que debía cuidar la doctrina. O sea, que tenía que tener mucho cuidado con lo que enseñaba. Y finalmente, en tercer lugar, podremos decir cuidarse a él mismo. En otras palabras, cuidar de su vida personal. O más profundamente podríamos mencionar su testimonio cristiano. Los grandes resultados de cuidarse y desarrollar su don efectivamente los vemos en los versículos 15 y 16. Que dicen, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalmente, quiero resaltar 4 frases importantes en este pasaje. En primer lugar, dice aquí, esto manda y enseña, implicando que esto no es una actividad opcional y que el maestro cristiano debe hacer este labor. En segundo lugar, dice, sé ejemplo de los creyentes, implicando la importancia del ejemplo de vida del maestro
y es un recurso muy poderoso para una verdadera educación personalizada. Y yo diría algo indispensable para maestro. En tercer lugar, dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que debe sugerir que la iglesia pueda notar en sus maestros un continuo crecimiento espiritual semana tras semana y siempre mejorando sus prácticas y madurando. Y finalmente, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto nos dice que su labor cultiva su propio crecimiento espiritual y aprende a poner en práctica las palabras de Dios, que servirá de ejemplo a otros. Ahora, después de este estudio, podrás hacer una lista de razones por las cuales el Espíritu Santo da este don a la iglesia. Si ya eres creyente y has aceptado a Jesucristo, gloria a Dios. Y debes saber que tienes un don del Señor y debes encontrarlo para cuidarlo. Y si aún no has hecho una decisión por Cristo, pues hoy y ahorita es la oportunidad. Dice la Biblia que Dios nos creó en Génesis 2:7, que dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y por causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y está condenado a una muerte eterna. Mira lo que dice Romanos 1, 18, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero Dios tiene un plan de salvación para restaurar al hombre a través de Jesucristo. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Pues arrepentirse, aceptando a Jesús en su corazón. Miren lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y finalmente, creer en Él y serle fiel. Esto es la verdadera fe. Dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la única manera de ser salvo y obtener la vida eterna. Sabemos que esta vida de carne y hueso es temporal, pero lo venidero es aún mayor y será para una eternidad. Y hoy te habla Cristo a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta de tu corazón y te habla. ¿Cuál será tu respuesta? Esta, sin duda alguna, es la decisión más importante de toda tu vida. Les invito a acompañarme a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos de estudio bíblico, Padre, y porque nos permites aprender un poquito más de tu palabra, Padre, y sobre este don de enseñanza, Padre, y cómo es esencial e importante en las funciones de nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre, a retener estas enseñanzas, Padre, a saber ponerlas en práctica, Padre. Y si hay alguien, Padre, que aún no ha hecho una decisión por ti, Padre, toca su corazón, Padre, para que pronto pueda gozarse de la salvación, Padre. Ayúdanos, Padre, a seguir creciendo espiritualmente cada vez más y más, Padre. Y te pido por el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.